Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Foxini, continuando con la colección de los esquizu de Stray Kids en tamaño mini. Foxini es un zorro del desierto que simboliza a Ayen de este grupo surcoreano Stray Kids. Es el quinto esquizu que tejemos. Ya pueden encontrar en el canal también el tutorial para tejer a este lindo pupín. También tenemos a Giniret. También está disponible Bocari. Y tenemos a Levit también. Entonces estos son los que ya pueden ir tejiendo. Miren lo lindos que se van viendo todos juntos. Nos faltan 3 para terminar esta colección. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Y bueno, para tejer a Foxini les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Foxini. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. En él subo tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que puedan practicar con los tutoriales en Amis Esenciales y luego venir a realizar los de este canal sin ningún problema. El enlace a Amis Esenciales también lo encuentran en la descripción de este video. Recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Foxini vamos a empezar haciendo sus bracitos. Para los brazos empezamos con aguja de 2 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. La vuelta 3 será de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y ya podemos rematar con un punto deslizado y una cadena. Vamos a cortar el hilo en este punto. No necesitamos dejar hebra porque los brazos los vamos a unir al cuerpo, no los cosemos. Así queda este bracito y vamos a hacer otro exactamente igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos, entonces los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. Así queda. En ese punto ya se puede rematar y cortar en la primera pierna y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, solo que en la segunda no cortamos porque a partir de acá seguiremos tejiendo para unir. Entonces, para unirlas simplemente vamos a enganchar la otra pierna en el punto que se corresponda aproximadamente y en esta vuelta de unión, que es la vuelta número 7, vamos a hacer los 21 puntos bajos de una pierna y los 21 puntos bajos de la otra pierna para un total de 42 puntos bajos al final. Así queda la unión de las piernas. Y ahora vamos para la vuelta número 8 en la que vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, 19 puntos bajos, una disminución y terminamos con 10 puntos bajos para tener 40 puntos bajos. Vamos para la vuelta número 9 y hacemos 3 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y terminamos con 4 puntos bajos para tener 36 puntos bajos al final de la vuelta número 9. En la vuelta número 10 ya vamos a unir los brazos. Entonces, para llegar a este lateral vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Ahora vamos a unir el primer brazo, enganchamos y como aquí tenemos 15 puntos bajos, lo que vamos a hacer en esta parte es 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos en esta parte del brazo. Ahora, para llegar al otro lateral vamos a hacer 18 puntos bajos. Enganchamos el segundo brazo y hacemos lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos en la parte de atrás del cuerpo haciendo 8 puntos bajos.
De esta forma quedaron un total de 60 puntos bajos alrededor de esta vuelta número 10. Y ahora vamos para la vuelta 11 y vamos a hacer lo siguiente. 10 puntos bajos, continuamos con 6 disminuciones en la zona del brazo, seguimos con 18 puntos bajos, 6 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos, lo que nos va a dar un total de 48 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 12 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 14 hacemos 8 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 27 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 27 puntos bajos. Esto sería el cuerpo de nuestro Foxing. Y ahora vamos para la cabeza. La vuelta siguiente, que es la vuelta número 16, será la primera vuelta de la cabeza y vamos a trabajarla en flow, es decir, tomando solo las hebras frontales y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces y terminamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento y eso nos va a dar un total de 40 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo, los bracitos también, pero muy poco, solo para que no se deformen. Ahora vamos para la vuelta número 17 y la vamos a tejer tomando los puntos completos nuevamente y hacemos 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 50 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 20 y vamos a hacer 14 puntos bajos, 2 aumentos, 24 puntos bajos, 2 aumentos y terminamos con 8 puntos bajos para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así vamos. Así va la cabeza y ahora vamos para la vuelta número 25 en la que vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos.
En la vuelta número 26 vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 44 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 44 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 7 vueltas hacia atrás, y entre las vueltas 7 y 8, con 7 puntos de separación entre ellos van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien ubicados hacia el frente del cuerpo. Y luego vamos a proceder a poner los ojitos. Yo uso ojos ovalados de 9 milímetros de alto. En el caso de que no tengan de estos, pueden utilizar fieltro negro, cortar un óvalo y pegarlo. Y así quedan los ojos de seguridad ya ubicados. Y ahora, antes de continuar, vamos a hacer algunos detalles para su rostro. Entonces, primero vamos a tomar paño lense o fieltro blanco y vamos a cortar un óvalo. Lo vamos a medir con respecto a las vueltas que tejimos. Entonces, la idea es que ocupe aproximadamente 3 vueltas de alto y que quede aproximadamente en esta posición entre los ojos, que deje un pequeño espacio entre cada ojo, algo así, que se vea algo así. La idea es ubicar esto allí con silicona. Lo pegamos entonces. El hocico debe ir pegado a partir de la misma vuelta en la que ubicamos los ojos hacia abajo, algo así debe quedar. Y ahora, para hacer su nariz y su sonrisa, vamos a tomar una hebra de hilo negro. Si ustedes tienen un hilo negro más delgado, pueden utilizarlo. En mi caso, lo que hago es abrir el hilo de esta forma. Mi hilo viene compuesto por 5 hebras y lo que voy a hacer es abrirla para sacar una sola hebra de este hilo negro, así. Y vamos a tomar la aguja que les mencionaba en los materiales, que es aguja para punto de cruz, que es más delgada que una aguja lanera normal y permite hacer estos detalles de manera más sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer primero es sobre el borde superior del hocico intentar hacer un pequeño triángulo que será la nariz de Foxini. Entonces, con cuidado podemos ir marcando los puntos desde el frente para saber por dónde vamos a salir, por dónde vamos a ubicar esta nariz. Marcamos los puntos con cuidado para este triángulo y lo vamos haciendo. Y al final así queda la naricita y con la misma hebra hice esta pequeña V para la sonrisa. Aquí pueden ver cómo es el esquizo original, así es como lo llevamos.
Y para los puntos rosas en sus mejillas también podrían bordarlos en este punto con hilo rosa, o pueden esperar al final para hacerlos con fieltro rosa también, como en mi caso, yo los haré al final. Entonces, así es como llevamos estos detalles del rostro de Foxini, así se va viendo. Y ya vamos a continuar tejiendo. Ahora vamos para la vuelta número 28, en la que vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 40 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 40 puntos bajos. En la vuelta número 30 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 31 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Rellenamos la cabeza y continuamos rellenando a medida que vamos tejiendo. Vamos para la vuelta número 32 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 33 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y ya podemos rematar en este punto. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Y también para cerrar la abertura de las piernas, como ya hemos venido haciendo. Terminamos de rellenar lo que haga falta. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 12 hebras delanteras de los puntos que quedan. Alamos para cerrar. Introducimos por el centro del cierre y vamos a utilizar esta hebra entonces para cerrar la abertura que queda entre las piernas. Entonces vamos a ir bajando este hilo con cuidado por partes. Aquí tiramos de este hilo para que quede bien cerrada la parte de arriba. Le damos bien la forma a la cabeza y bajamos hasta esta intersección de las piernas con cuidado. Y vamos a dar algunas puntadas aquí de lado a lado para cerrar esta abertura. Sacamos por la parte de atrás del cuerpo y ya podemos esconder este hilo. Así queda el cuerpo de nuestro Foxini.
Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 3 aumentos y luego continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento 5 veces y nos van a quedar un total de 26 puntos bajos al final. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 26 puntos, pero de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. A continuación hacemos 4 medios puntos altos. Y terminamos la vuelta haciendo 20 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más exactamente igual. Y para finalizar, para dejar este borde un poco más pronunciado, vamos en la vuelta 9 a hacer 2 puntos bajos, luego hacemos 4 medios puntos altos, hacemos 2 puntos bajos. A continuación ya podemos rematar. El resto de la vuelta lo dejamos sin tejer, vamos a cortar en este punto dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Así queda. Y vamos a hacer la otra oreja exactamente igual. Aquí ya tengo las 2 orejitas listas, así es como quedan. La idea es que esta parte que queda más curvada, en esta parte donde hicimos los medios puntos altos, quede hacia afuera en ambos lados. Entonces tenemos que coser las orejas en diferente dirección. De esta forma. La idea es que ubiquemos las orejas aproximadamente en esta posición, dándole bien la forma a las orejas. Entonces, la idea es que cuando la estemos cosiendo, cuando lleguemos a esta esquina, intentemos doblar un poco este borde, de tal manera que quede un poco curvado de esta forma, que entre así para darle bien la forma a las orejitas. Entonces voy a coserlas y ya les muestro cómo quedan. Algo así quedan las orejas ya cosidas. Si las dejamos aplanadas se van a ver algo así. La idea es que estos bordes los hundamos un poco para darles
mejor la forma a la oreja, que quede más hundido este centro, algo así, para acentuar también la forma de la punta de la oreja. Así quedan las orejitas de Foxini. Esta es la ubicación en la que deben ir aproximadamente. Y ahora vamos a cortar la forma interna de las orejas, que van un poco más alargadas hacia este lado. Esto en pañolense o en fieltro rosa, y simplemente vamos a ubicar esto al interior de las orejas, lo pegamos con silicona, que se vea algo así. Entonces voy a pegar esto. Y así es como quedan las orejas listas, así es como se ve, y aproveché también para poner los dos pequeños círculos en fieltro rosa en sus mejillas. Miren lo lindo y tierno que se ve nuestro Foxini. Así se ve. Y ahora vamos a hacer su colita. Para la cola empezamos haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer con cuidado 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 4 hacemos un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. A continuación hacemos 2 disminuciones. Y ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser la colita al cuerpo. Así vamos a darle la forma, vamos a curvarla un poco y vamos a coserla al cuerpo aquí en la parte de atrás de Foxini. Así queda la colita ya cosida. Así queda el cuerpo ya completo de nuestro Foxini. Miren qué lindo y qué tierno es. Y ahora solo nos falta su pañoleta. En el caso de Foxini vamos a hacer la pañoleta en morado y vamos a utilizar la aguja de 2.5 milímetros. Empezamos haciendo 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos una disminución, 10 puntos bajos y una disminución para tener 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, hacemos 4 disminuciones.
Levantamos cadena, giramos y hacemos 2 disminuciones. Levantamos cadena, giramos, saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo y un punto deslizado y ya rematamos y cortamos en este punto. Vamos a intentar darle la forma a esta pañoleta de tal manera que esto nos quede más curvado y esto un poco más aplanado, algo así. Y ahora vamos a hacer la segunda parte de la pañoleta. Para eso vamos a empezar haciendo 41 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 2 puntos deslizados. Continuamos haciendo 12 puntos bajos. Ahora, a través de los siguientes 12 puntos bajos ya vamos a unir esta parte de la pañoleta. Entonces, la idea es tomar la siguiente cadena y tomar el primer punto de esta esquina y vamos a cerrar ambas partes juntas con un punto bajo. Y entonces hacemos lo mismo a lo largo de 11 puntos bajos más para completar esta parte de la unión, que queden bien distribuidos estos puntos. Algo así es como debe quedar. Ahora vamos a continuar en las cadenas haciendo 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 2 puntos deslizados. Y aquí ya podemos rematar, vamos a cortar el hilo. Así es como queda esta pañoleta, le vamos a dar bien la forma, escondemos los hilos. Esta parte de la unión es la que debe ir hacia adentro del cuerpo, es decir, este es el frente. Y solo resta entonces ubicar la pañoleta en el contorno del cuello de nuestro Foxini. La amarramos en la parte de atrás. Y listo. Así es como queda. Miren qué hermoso que es. Quedó muy bonito nuestro Foxini. Es muy tierno, como pueden ver. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Este es el tutorial número 5 de los esquizu en versión mini. Espero que los estén tejiendo junto a mí, que los tejan a los 8 juntos. Recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Ahora van a encontrar también la opción de unirse al canal. Aquí van a poder recibir beneficios adicionales en el canal aportando una pequeña donación. Recuerden que si tejen a Foxini y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.